Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte en un segundo video. El día de hoy hablaremos sobre los estados financieros. Entonces, pues empecemos. Muy bien. ¿Cuál es el propósito o qué es un estado financiero? Que como que va junto con pegado esto de qué es y cuál es el propósito. Bueno, un estado financiero tiene como propósito y a la vez es una información, ¿ok? Tiene como propósito informar financieramente de la situación de la empresa, ¿no? La información financiera proviene justamente de la parte contable de esta organización, ¿no? De una empresa, que hablábamos de los tipos de finanzas en la clase anterior, ¿no? Si es una parte pública, bueno, también hay una contabilidad, ¿no? Entonces, pues hay un registro, hay una información, así como también en un banco, incluso en un banco podríamos tener legajos contables, en el cual tenemos pues el registro de nuestros clientes, ¿no? Que vienen y dan dinero, meten su dinero, o hacen un cambio de divisas, o hacen retiros, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una cierta información de todos estos movimientos. En una empresa también las hay, en la parte pública también las hay. Entonces, el estado financiero tiene como propósito justamente eso, informar, ¿sale? Informar mediante al registro que existe en la contabilidad de estas operaciones económicas que pueden afectar a la empresa o que pueden también beneficiar, ¿no? ¿Por qué no? Y bueno, ese es el propósito muy particular, ¿no? Voy a explicarlo de una forma simple para que nos entendamos a qué me refiero con esta parte de la información. De nueva cuenta me voy a la parte... Vamos a pensar en un banco ahora, no vamos a ir tan particular, ¿no? En la parte financiera personal, vamos a pensar en un banco, ¿no? En el banco existe algo que se le conoce como legajos contables. En los legajos contables justamente hay información. ¿Qué información contiene un legajo contable? La información que tiene un legajo contable es el dinero que hay en la sucursal, ¿no? Como, mira, ¿sabes qué? Hoy fue día en el cual viene el de valores a dejarnos dinerito, ¿no? Dejaron tantas monedas, tantos billetes, bla, bla, bla. También viene, por ejemplo, si nosotros nos pidieron un cheque, ¿no? Si nosotros hicimos cargo de cobrar o más bien de recibir un cheque de caja, bueno, estos cheques de caja se reciben, se hace una copia, se lleva un registro, vaya, ¿no? De que se hizo un cheque de tal persona, de tal cuenta y nos dejó sus datos, ¿no? Retiros que puede haber, un cambio de divisas, ¿no? Ya sabemos que en los bancos a veces hay esto de la venta o la compra de divisas. Si a lo mejor se solicitó un préstamo también, ¿no? Está el registro de que se solicitó un préstamo, si fue aprobado, pues de cuánto fue el monto, quién lo recibió, etcétera, etcétera, ¿no? Que es esta parte importante, ¿no? En el banco, porque obviamente si vienen y te auditan y te preguntan, oye, pues ¿por qué no cuadra esto, no? O de dónde viene todo este dinero, pues tú tienes, ¿sabes qué? Aquí tengo estos papeles, tengo este registro, esta lista de cosas que digo, mira, ¿sabes qué? El día de hoy yo tuve estos movimientos, ¿no? Para que conste que hay una prueba tangible, ¿no? Hay una lista de cosas que dices, mira, ¿sabes qué? Yo hice esto, ¿vale? No sea solamente de palabra. Entonces, bueno, aquí lo puse en un banco. Obviamente en la parte empresarial también existe esto, ¿no? Como cuáles fueron las ventas, cuáles fueron los ingresos, cuáles fueron los gastos, cuál fue la utilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces justamente esos documentos pues nos brindan información confiable, verídica y pues con cierto valor, ¿no? Financiero, ¿va? Y esta información viene, les decía, de la parte contable, ¿no? De la contabilidad de la organización. Bueno, continuamos. Ok, los estados financieros son un medio para comunicar, como bien lo decíamos, información y no un fin. ¿A qué me refiero? Yo voy a comunicar justamente, nada más. Ese es todo mi propósito, ¿no? O sea, no va a ser que yo gane más, no va a ser que yo
no sé, invierta, o sea, no. Lo único que va a hacer es brindarme información. Obviamente, brindándome información, como lo veíamos en este proceso en la clase anterior, yo tengo entonces todas las herramientas para hacer un análisis financiero, toma de decisiones, etcétera, ¿no? En base a la información que yo ya he obtenido, ¿sale? Se tiene como objetivo, muy bien, proporcionar información sobre la situación financiera, los resultados, parte muy importante de la empresa, de las operaciones, los flujos de efectivo y el movimiento de capital en contable, ¿va? Muy bien, creo que quedó claro esta parte de qué es un estado financiero. Un estado financiero, ya en pocas palabras, si te preguntan qué es estado financiero, tú rápidamente podrías decir: el estado financiero tiene como propósito, o bien es aquel que nos brinda información financiera mediante la parte contable, ¿no? Fin, ¿no? De manera sencilla, concisa, directa, para no confundirnos más. Y bueno, continuamos entonces con el primer caso en el cual tenemos justamente un estado financiero, que sería un balance general. En el balance general, como al ser un estado financiero, tiene como propósito proporcionar información de los recursos que tiene la empresa. Esto para saber con qué opera y cuáles son las deudas y compromisos con los cuales debe cumplir la empresa de forma de capital. Esta información se prepara en una fecha de cierre determinado de los estados financieros. ¿Ok? Es decir, que de tal a tal fecha me tienes que dar esta información, ¿no? Vamos a decir un ejemplo muy chiquito, ¿no? Una panadería, vamos a decir que una panadería lleva un balance general. Esto ya sabemos que no sucede así tal cual, ¿no? Pero vamos a pensarlo en una forma chiquita, ¿no? Sabemos que los balances generales y todo esto es más en la parte empresarial, ya algo más acá, pero vamos a pensar que la panadería de la esquina lleva un balance general, en el cual tiene que darlo el día 30 de cada mes, ¿no? El día 28 de cada mes, dices, no, pues mejor el día 28 de cada mes, porque pues no todos los meses tienen 30 días, ¿no? Ok, entonces los días 30 de cada mes tú me tienes que entregar un balance general en el cual me des la información de cuáles son los recursos con los cuales cuenta la empresa, o sea, cuál es el capital que todavía tiene la empresa para operar, ¿no? En este caso la panadería, pues para producir pan, ¿no? Para pagar a los empleados, para pagar el establecimiento, etcétera, ¿no? ¿Con qué tú cuentas, ¿no? ¿Cuáles son tu factor de deuda también? Si a lo mejor adquiriste un préstamo hipotecario, un préstamo bancario, ¿no? El panadero de la esquina, pues necesitamos saber justamente también la parte de la deuda y los compromisos con los cuales él debe de cumplir, ¿sale? Entonces, bueno, ese es un balance general. De hecho, más adelante veremos más detenidamente lo que es el balance general, sus partes, cómo funciona y ejemplos de ello. El día de hoy únicamente que me quiero yo enfocar es en el concepto, ¿va? El siguiente es un flujo de efectivo. En el flujo de efectivo se brinda información donde viene en qué se usó el dinero en el tiempo, es decir, todos los ingresos y los gastos previstos. ¿Okay? Esto, fíjate qué bonito, ¿no? Aquí nos habla, dice, voy a leerlo textual, informa de dónde viene y en qué se usó el dinero en el tiempo, es decir, todos los ingresos y los gastos previstos. Aquí la tomamos en consideración, a lo mejor en el 2010 yo tengo estos ingresos, tengo estos egresos en el 2012, en el 2015, en el 2020, ¿no? Aquí estamos tomando en cuenta ya este tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué nos viene la palabra flujo? Flujo de que fluye, ¿no? O sea, cómo se mueve, por así decirlo, ¿no? Cómo se está moviendo el dinero, cómo está entrando, cómo está saliendo. A eso se refiere un flujo de efectivo, la información en cómo el dinero ingresa y cómo sale, en qué momento, en qué fechas, de qué manera. Incluso nos sirve incluso para comparar, ¿no? Si yo estoy hablando de la panadería de la esquina, pues yo puedo ir viendo con el tiempo cuánto ha sido la inversión, ¿no? Cómo ha cambiado la inversión del 2010 al 2023, cómo ha cambiado las ventas,
¿Ha mejorado, ha empeorado? ¿Cómo se ha comportado? O sea, justamente pues cumple con su trabajo, darme información con respecto al tiempo. Finalmente tengo el estado de resultados. Lo voy a leer textualmente y luego lo platicamos. Dice que enfrenta los ingresos, los costos y gastos que se incurrieron para obtener y calcular utilidades y pérdidas. O sea, vamos a tener ya el resultado de todos los costos y gastos que se obtuvieron, ¿no? Que se hicieron, así como la utilidad. La utilidad es como, justamente eso me lo dice, ¿no? Que útil, ¿no? La forma útil que tuvo y la forma pérdida, ¿no? La parte perdida, lo que ya no vamos a recuperar. En el segundo punto nos muestra un resumen de los resultados de las operaciones de la empresa. Así es, ya me está dando un resultado. Sabes que el panadero de la esquina tiene esos resultados, ¿no? Durante el mes hace estos ingresos, hace estos gastos. Esto es lo que obtuvimos. Nos damos cuenta que a lo mejor la panadería no va muy bien porque invierte más de lo que gana. O al contrario, ¿no? ¿Sabes qué? La panadería está en un muy buen momento. Yo aquí estoy viendo justamente todo un resumen de todas estas operaciones, en cómo se ha ido manejando, cómo han estado las entradas de dinero, cómo han estado las salidas, cómo ha estado la inversión, bla, 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 el pago de la deuda, ¿no? Que hablábamos de los compromisos. Tercer punto, la estructura del estado de resultados permite saber de dónde vinieron los ingresos y a dónde van los gastos. O sea, me brindan todavía más información, ¿no? Si a mí me auditan y me dicen, a ver acá, el panadero, ¿por qué tiene tanto dinero? ¿De dónde sale? ¿Sabes qué? Pues yo tengo aquí mi estado de resultados y aquí dice de dónde vienen todos mis ingresos. ¿Cuántos ingresos yo tengo? ¿En qué gasto? ¿Cuáles son mis obligaciones y que cumplo con esas obligaciones? ¿Cómo pagar mis impuestos? ¿Cómo pagar el local? ¿Pagarle a mis empleados? O sea, que también me brinda esa seguridad de decir, bueno, de aquí viene el ingreso y de aquí se fue. ¿Sale? Muy bien. Bueno, ya que vimos así muy rapidito, muy poquito a poquito lo que son los estados de resultados, vimos que hablaremos de 3 estados de resultados en particular, que son el balance general, el flujo de efectivo y los estados de el estado de resultados, ¿vale? Tenemos 3 tipos que son los que vamos a abordar en las siguientes lecciones. Vamos a verlos en particular, vamos a ver su estructura y también vamos a hacer ejercicios de esto, ¿sale? Bueno, entonces continuamos con la siguiente lección. Nos vemos.